de hecho, en un narcopaís. Doctor Gabriel Vallejo, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, usted como siempre, muchas gracias por invitarme y bueno, que Dios nos ampare, doctor Fernando. Un feliz día para todos. Que Dios nos ampare. Y tenemos otro motivo para pedirle a Dios que nos ampare, la reforma tributaria. Ayer, miércoles, se inició la presentación del proyecto ante el Congreso de la República y tenemos un representante a la Cámara por el Centro Democrático que nos la comentará. Señor doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, me decía la producción que estaba listo el doctor Oscar Darío Pérez, pero parece que no está listo, que no está disponible. Ayer fue la presentación de la reforma tributaria en las... ¿Perdón? Se cayó la llamada. Las llamadas normalmente no se caen, ¿no? Se hacen mal o se En manejan mal. Colombia se cortan con mucha facilidad. De la reforma tributaria, doctor Fernando, noticias que llegaron ayer, el pronunciamiento que, digamos, se veía venir por las columnas que había escrito Germán Vargas Lleras, pronunciamiento que hizo el partido Cambio Radical de no acompañar el proyecto de reforma tributaria que presenta Gustavo Petro. Hubo una carta de 19 puntos en los que presenta cada desacuerdo que tienen con la reforma tributaria. Aquí el balance lo va a hacer definitivamente el Partido Conservador, que decidió ser partido de gobierno. Resolvió ser partido de gobierno y asumir entonces el peso político que representa la reforma tributaria, porque a nadie le gusta que le cobren impuestos, sobre todo de esta manera desmedida y brutal, como los cobrarán dentro de la reforma tributaria. ¿No es así? Claro, bueno, claro. Bueno, ¿ya logramos la comunicación otra vez con el doctor Oscar Darío Pérez o nos olvidamos de ella? ¿Aló? Bueno, entonces olvidémonos de esa comunicación, que otra cosa vamos a hacer. La reforma tributaria. ¿Qué se supo de lo que ocurrió en el Congreso en las comisiones económicas que sesionaron conjuntamente, las de Senado y Cámara, porque hay mensaje de urgencia? Y esa es la consecuencia de la declaración del mensaje de urgencia, que el proyecto se tramita simultáneamente en las comisiones de ambas cámaras. ¿Se supo qué pasó o simplemente fue la presentación del proyecto por parte del gobierno ante las comisiones económicas de Senado y Cámara? Doctor Fernando, por ahora la presentación y empieza a moverse fuertemente las bancadas respecto de si hay o no hay un apoyo de parte de los distintos partidos a la idea de Gustavo Petro. Cayó duro, funcionó, digamos, en la medida de lo posible el anuncio de Cambio Radical. Son 11 senadores, 19 representantes de la Cámara que a través del comunicado dijeron que votaban negativamente el proyecto. Otras bancadas han criticado muy duro el proyecto de Gustavo Petro y su gobierno, entre otros obviamente la bancada del Centro Democrático, que es la única bancada de oposición que tiene hoy el Congreso de la República, el gobierno de Gustavo Petro, y se reunieron, de hecho, las comisiones terceras de Cámara y Senado con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, después de haber socializado el proyecto. De acuerdo a lo que dijo el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, tras la conversación salieron igual de preocupados porque no encontraron realmente a dónde van a ir destinados los recursos, algo que es bien interesante, doctor Fernando. Todo el mundo en el Congreso, bueno, los críticos que tienen razón de criticar, informados, le han preguntado al ministro Campo, bueno, ¿y qué van a hacer con toda esa plata? Porque ustedes piden y piden plata, pero no dicen para dónde va la plata. Bueno, para los viejitos y para los menos viejitos y para todos los planes sociales que tiene el gobierno, la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla, quién sabe cómo será la práctica. Bueno, ya tenemos al doctor Oscar Darío Pérez de Mar. Esperemos que esta vez no se caiga la llamada. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, de nuevo lo saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo para todos ustedes allá en cabina y a todos los oyentes. Bueno, cuénteme cómo transcurrieron los acontecimientos en la Cámara y en el Senado, en las comisiones económicas, con la presentación que el gobierno hizo de su reforma tributaria. Bueno, muchas Simplemente gracias, doctor Londoño. Sí. fue la Lo presentación. primero, ¿Qué reacciones palpó usted? bueno, es decir, lo primero que hay que decir es que aquí a veces confundimos los términos, pero no ustedes, sino el mismo gobierno. Y ellos creen que socializar el proyecto es presentárselo a las comisiones. Eso no es ninguna socialización, eso es una especie de comunicación, de explicación de lo que contiene el proyecto en la visión que ellos tienen. Un proyecto se socializa cuando previamente a su presentación se discute con las comunidades, con las poblaciones afectadas, con los empresarios, con los accionistas, con los inversionistas, con las regiones que se afectan, con los consumidores, con los ahorradores, es decir, con todos los contribuyentes que salen afectados, para no decir lesionados, que sería la palabra más precisa, de un proyecto de ley. O sea que este proyecto no ha sido socializado, presentárselo a las comisiones no es ninguna socialización. A diferencia de la ley 2155 que presentó el gobierno anterior, la última ley, donde el ministro José Manuel Restrepo caminó todo el país, reunió todos los sectores de opinión y todos los sectores que resultarían afectados con esa reforma y realmente de alguna manera llegó al Congreso bastante consolidado, bastante concertado, por decirlo de alguna manera. Lo que nos han presentado hasta ahora es exactamente lo mismo que hemos dicho. Lo primero es que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, el gobierno no pareciera que necesite una reforma tributaria. Es que una reforma tributaria debe tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? No porque en qué es lo que se van a invertir los dineros, que tampoco está dicho. Nosotros nos imaginamos, porque en la exposición de motivos hablan de la igualdad, de atacar la inequidad y de esas frases de cajón permanentes. Yo encuentro en esa exposición de motivos una cantidad de expresiones muy parecidas a las del señor Piketty, el que se ha convertido como en el gran asesor pues de este gobierno y la verdad, sí, una especie de oráculo donde realmente pues nosotros quedamos muy preocupados, porque es que todos sabemos esos antecedentes del señor Piketty como asesor de este tipo de gobiernos. Él ha asesorado muchos y en todos como que no le ha ido muy bien. Para decirlo precisamente, le ha ido muy mal. No le ha ido pero nada bien, porque él es de los de la teoría que dice que él por lo general asesora a países de izquierda. Eso es una de sus características. Y sus libros todos van orientados hacia eso. Él es el autor del Capital del siglo XXI y siempre habla pues de que hay que aumentar los impuestos como un remedio para ese enorme mal que atraviesa el mundo, y aquí en Colombia se lo apropian con mucho cariño, con mucha intensidad, de que se aumentan los impuestos como un remedio contra la desigualdad. Y realmente esa retórica pues progresista busca una globalización más equitativa, y bueno, y esas ideas han tenido muy poco éxito, la gran verdad. Él trató de implantarlas en Holanda cuando estaba François Hollande de presidente, el mismo que lo rechazó rapidito sacaron sus teorías por fuera, porque acuérdese usted que en Francia con esa catarata de impuestos estaban haciendo que muchos franceses renunciaran a su nacionalidad y se fueran ahí para Luxemburgo, para otros países. Y después trató de asesorar a Macron, el mismo que lo sacó por un volado, y después se puso a asesorar al partido
Podemos en España, con unos resultados lamentables. Pero bueno, aquí como todo el que tenga nombre raro es muy importante, entonces pareciera más esa teoría, aumentemos los impuestos, pero desbordadamente. No importa, eso es para perseguir igualdad, equidad, que Colombia es muy inequitativo. Y hacen unos análisis del coeficiente de Gini que dicen que en Colombia, antes y después de impuestos, es muy parecido. Entonces, por eso es que no se dice en el proyecto para qué es concretamente. Entonces, es como lo primero que les debo decir, socialización de ninguna manera. Seguramente dirán, es que esta fue una promesa de campaña y en campaña la gente votó por eso. Bueno, votaron por eso unos colombianos, pero no votaron por eso la mitad de los colombianos. Los departamentos que más generación de recursos le aportan al Producto Interno Bruto fueron los que no votaron por eso. Entonces, si es que le van a dar gusto a los electores, pues ese mensaje de los que no votaron por ellos debería serles suficiente. Bueno, pues es muy grave, pero cuénteme qué reacción hubo en el Congreso mismo, porque los congresistas tienen electores, los congresistas no pueden impunemente votar por una reforma tributaria que les quite todo prestigio frente a los electores que van a detestar la reforma tributaria. Es que hasta ahora los electores no conocen la reforma tributaria. El país no está suficientemente informado. Las pequeñas y las medianas empresas, la gente del común, el asalariado, no conocen la reforma tributaria y los efectos que la reforma tributaria van a producir sobre la vida cotidiana de cada colombiano. Y entonces, así es. vuelvo al tema. Los parlamentarios, los congresistas, se cuidarán también, porque es una reforma tremenda, es el doble de la reforma por la que se cayó el ministro Carrasquilla, que tenía una reforma bastante más sensata que esta, y se cayó, lo tumbaron. ¿Y quiénes lo tumbaron? Los que están hoy en el poder. ¿O no es así? Así es, y los que hoy la alaban esta eran los críticos mordaces, pero que se quedaron en la crítica. No, fueron los que incendiaron este país, los que le quitaron un crecimiento de 3% del PIB, porque si no hubiera sido por ese que denominan estallido social, si no hubiera sido por las primeras líneas, y si no hubiera sido por los bloqueos, este país hubiera crecido 3 puntos más, y nos quitaron cerca de 500, 800 mil empleos, y el deterioro económico de las empresas ni se diga. Entonces dicen, ya en las exposiciones que hacen, porque usted dice, ¿cuál es el efecto en los congresistas? Pues yo le voy a decir, he escuchado voces muy sensatas, pero he escuchado otras de una ligereza. No, es que esta sí es una reforma progresista. Empiece pues por el mismo ministro, que dice que esta es la reforma más progresista que ha habido en Colombia, y que es progresismo pues como para entender qué es la más progresista. Esta es una reforma que ataca, que vulnera el principio del crecimiento económico. Esto ataca el crecimiento de la economía, que usted sabe, doctor Londoño, que es el primer requisito para que una sociedad se desarrolle es que crezca económicamente, es decir, que genere riqueza, es decir, que genere empleo, que genere consumo, que genere ahorro. No, esta reforma hace todo lo contrario al crecimiento económico. Esta es una reforma que ataca la inversión. ¿Sabe cuánto venía de inversión en este primer trimestre de este año? Más de 5.200 o de 5.300 millones de dólares, doblando los del año pasado. No, ahí leía que hay cerca un solo fondo de inversiones frenó 10 proyectos que tenía en el país, en materia de tecnología, en materia de turismo, en materia de industria, frenó 10 proyectos hasta ver qué pasa con esta reforma. Y les estoy hablando de un solo fondo. Esta es una reforma que va contra el inversionista, el accionista. No, el accionista es un rico, el que recibe dividendos es un rico, y aquí graduaron de rico a todo el que reciba de 10 millones de pesos para arriba. Ese es un rico. Oiga, son $2.500 y ya es un rico, que es que porque es un porcentaje muy pequeño de la población, que el 2,5% o el 3% de la población. Primero, eso no se mide con relación a la población,
porque en los 50 millones de colombianos hay niños que no tienen capacidad de trabajar, hay personas que no están en edad económicamente activa, y entonces así hacen las estadísticas, es el 3% de la población. Bueno, enseguida incorporan los gravámenes para los pensionados, que quiérase que no, que eso tiene discusiones jurídicas, pero el artículo 48 de la Constitución los protege, no se les pueden vulnerar sus derechos. ¿Qué vamos a hacer si así lo dice el artículo 48? Entonces, cambiemos el artículo 48 para que los afectemos, pues. Es una reforma que afecta el consumo. La de Carrasquilla es que tocaba el IVA. Eso tocaba el IVA, porque cambiaba los bienes exentos a bienes excluidos. Y eso en el fondo tenía un aumento de precio para los cárnicos, para el pollo, para el huevo, para la leche. El gobierno de Carrasquilla dijo, nosotros vamos a devolver ese IVA a los estratos más pobres, como hoy se está devolviendo. Hoy se está devolviendo. Entonces, esos críticos salieron a incendiar el país. Y esos ayer decían que esa reforma de Carrasquilla tocaba el IVA, pero que esta no. Pues no, ¿cómo que no? A ver, vamos a ver. Crean el plástico de un solo uso para donde vienen envueltos donde viene la leche, donde viene el arroz, los frijoles, las lentejas, donde vienen los cárnicos, donde viene todo. Eso tiene un efecto frente al producto final que algunos calculan que está cercano entre medio y un punto del IVA, como si le pusieran un punto del IVA. Ah, no, entonces no estamos tocando IVA, porque es que eso se llama impuesto al consumo. Entonces aprenda, no sea bruto. Eso no se llama IVA, sino impuesto al consumo. Como si al consumidor le importara que le cobren IVA o impuesto al consumo. Lo que le importa es que le cobren un impuesto. Ah, bueno, y enseguida metamos las bebidas azucaradas, que incluye el café, incluye el té. El café, que es dizque la bebida nacional, entonces también queda incluido ahí las aguas saborizadas, todo eso, no son las gaseosas. Y esas sí no suben el 10%. Esas pueden subir, dependiendo del número de mililitros, el 11, el 12, o el 13 o el 15%. Efectos que solo consumen son los pobres. Tanto los salchichones como los embutidos, como las papitas, como el pan, como los chitos, como todo, lo consumen son los más pobres. Y le cuento que las tiendas del país, 500.000 tiendas que hay en Colombia, el 65% de sus ventas, lo mismo las chazas que hay en las ciudades, de las ventas ambulantes, son esos productos. Bebidas azucaradas y alimentos que ellos llaman ultraprocesados, pero que se llaman procesados. El 7% de lo que se recaudaría de ese impuesto, que son más o menos 2.200.000.000, lo pagan los ricos. El 93, doctor, el 93 lo pagan los pobres. Entonces allá dicen, no, es que esto es distinto, porque es que esto no se llama IVA. Entonces nosotros tenemos que entender eso así, pues que esa es la nueva teoría tributaria en Colombia, la que nos están imponiendo allá. Y esto tampoco se lo han dicho. ¿Ah? Cambiándole el nombre al impuesto. Exactamente, con eso ya quedamos tranquilos, que no es IVA. ¿Cómo qué tal? Eso insulta la inteligencia del pueblo colombiano. Ahora, los asalariados, doctor Londoño. Ayer me llamaron unos tributaristas y nos dicen los efectos en el tema de los asalariados o de las personas naturales, para que no los enquistemos solamente que son asalariados. Las personas naturales tienen un aumento en los impuestos superlativos. Ahora, ellos dicen, es que las personas naturales en Colombia aportamos muy poquito con relación a lo que se recauda de impuestos sobre la renta, comparado con países de la OCDE y con países cercanos en la región. Pueden tener razón, pero nosotros no nos debemos desatrasar en una reforma, eso tiene que ser una gradualidad. A las personas naturales le suman todas las rentas cedulares, o sea, ya no se hacen por categoría del ingreso, laborales, de capital, industriales y comercio, no, se meten todas a una bolsa. ¿Qué persigue eso? Aumentar la base gravable, porque les desconocen los descuentos tributarios que hoy tenemos los asalariados, todos los colombianos, que son hasta el 40%, pero siguen siendo hasta el 40%, pero hasta 10 millones. De ahí para arriba se ancla el descuento, pero sube la base gravable, o sea, el ingreso. Entonces, si son 20 millones,
se ancló en los 4 millones mensuales, que son 48 al año. Si son 30, el mismo descuento. Si son 50, el mismo descuento, etcétera. O sea, le aumentaron el impuesto poniéndole un límite al descuento tributario de sus ingresos, lo que precipita tarifas del 35, del 37 o del 39%. Es decir, a una persona que lo pongan a pagar el 39% de sus ingresos, prácticamente le están quitando 3 o 4 sueldos al año. Eso lo que quiere decir es que si tenía un nivel de vida A, deteriórelo, porque se necesita una plata para hacer igualdad entre los colombianos. Bueno. Muy bien. Mire usted las ganancias ocasionales, que también lo pagan las personas naturales y las sociedades. Una herencia ya dejó de pagar o dejará de pagar el 10%, que eso lo hicimos nosotros hace unos años, muchos años, tal vez 10, 12 años, que la herencia la pasamos del 33 al 10. ¿Y sabe qué precipitó eso, doctor Londoño? Un aumento de 6 veces el recaudo que se venía teniendo. Porque con una herencia del 33, la gente evadía la herencia. O no se moría, nunca había sucesión, o subvaloraban los bienes para pagar menos. Porque yo no he visto la DIAN que reciba ni vacas ni fincas, sino que hay que vender las vacas y las fincas para llevarle el efectivo. Lo mismo pasa con los dividendos, bueno, las herencias, la venta de inmuebles, la venta de los inmuebles, la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal se vuelve una renta, deja de ser una ganancia ocasional. Los dividendos, lo mismo, dejan de ser una renta y se meten dentro de la bolsa de los ingresos gravables y puede llegar a pagar el 39. Entonces usted suma la empresa con el 35 y estos con el 39 y se vuelve un 65-69%. El impuesto de patrimonio. Que es impagable. Es impagable y los potenciales inversionistas extranjeros lo comprenderán así, doctor Oscar Darío. ¿Y cuándo empieza este debate allá en el Congreso? Estos argumentos suyos tan contundentes, ¿cuándo los podrá presentar en el Congreso? ¿Cuándo se reúnen las comisiones, no ya para recibir la noticia y para que les cuenten cómo es la reforma tributaria, sino para discutirla artículo por artículo? ¿Cuándo empieza? Bueno, ahí se hizo un cronograma de actividades, todos estos días, todos, porque el propósito que tienen, ese es un propósito que nos anunciaron ayer, que pretenden de que la ponencia esté aprobada en primer debate el 12 de septiembre. Y yo no sé cómo van a hacer eso. O el 15, no sé, sí, en la primera quincena de septiembre, eso es imposible porque se van a hacer unas audiencias regionales, 3 o 4, para ir a las regiones pues a decir que se discutió la reforma y se concilió y se concertó con las regiones. Ahí hay muchas molestias porque se acaba el subsidio para la gasolina en las zonas de frontera. Eso tiene muy molestos a la mayoría de los congresistas de las zonas de frontera. La reforma también trae una cantidad de efectos sobre la industria, digamos, de hidrocarburos y carbón y oro, porque los ponen les desconocen las regalías como un gasto deducible, una expensa necesaria, y les ponen un impuesto adicional del 10% a las exportaciones por encima de un umbral. ¿Cómo era el umbral? Mire que para el oro escogieron $400, la onza Troy, y la onza Troy está por fuera del país, está en 1.600, 1.700. O sea que la diferencia entre 400 y 1.700 pague un 10% más. Pues seguramente que eso va a hacer que la gente que produce oro en Colombia lo exporte desde Venezuela o desde Panamá o desde Ecuador. Pues como es de fácil de trasladar el oro, y nosotros tampoco es que produzcamos pues cosas que no sean fácilmente transportables. Así que tiene muchos afectados la reforma. Los consumidores, doctor Londoño, es que eso del salchichón y de eso le llega a más de 10 millones de colombianos, que son los más pobres, y de eso poco hablan. Entonces dicen que más o menos a mediados de septiembre ellos quieren una reforma impuesta ya, pero yo sí veo congresistas que no están dispuestos a jugarle a todo eso. Pues ayer Cambio Radical lo dijo,
Nosotros también lo hemos dicho, nosotros estamos de foro en foro con el Consejo Intergremial, estuve yo el día de antier y Miguel Uribe, hemos estado con empresarios, con universidades, con asociaciones de pensionados que reclaman nuestra presencia como una especie de esperanza, de una voz, digámoslo, sensata en el Congreso. Y así hay varios partidos. Tengo entendido también que el partido de la U ha puesto unas líneas rojas, también algunos del Partido Liberal con los que he logrado hablar, del Partido Conservador no sé, porque pues, yo realmente veo que ahí hay una especie de acuerdo muy profundo que no sé si les permita ver este atropello tan enorme. Lo primero que nosotros estamos diciendo, doctor Londoño, es que no creemos que el país necesite reforma tributaria. O sea, no queremos como discutir el artículo 2 al 69, no, es que no necesitamos reforma. Si nos demuestran que necesitamos reforma, entonces venga, miremos cuál tipo de reforma es el que necesitamos. Habrán alternativas de luchas contra la evasión, contra la elusión, pero no atacar a las personas naturales de esa manera y otras especies de las que ya le he hablado y que seguramente le hablaré luego. En el tema de las derogatorias, derogan los beneficios de la vivienda de interés social, doctor Londoño. Usted sabe los efectos de eso. Todos los beneficios de la vivienda de interés social, que en Colombia se construyen 150.000 viviendas al año, todo eso se deroga. Se derogan los beneficios para el sector agropecuario. A los cafeteros se les desconocen las deducciones en un 40% de la mano de obra. Eso tiene efectos devoradores sobre muchos aspectos. O sea, en las derogatorias, lo de los hoteles, lo de las zonas francas, en fin, es excesivamente gravosa la reforma. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos cuenta de estos temas tan delicados para el futuro del país que empezarán a discutirse en el Congreso con mensaje de urgencia. El gobierno tiene mucho afán porque necesita 25 billones de pesos, así le cueste la salud económica a los colombianos y al país en su conjunto. Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Un saludo muy especial, doctor Londoño. Buenos días.